¿Por qué el Papa mencionó a Trump? ¿Podría haber sido una visión profética, una revelación divina o tal vez una advertencia sobre el futuro? Estas preguntas son el centro del video de hoy, en el que exploramos las enigmáticas palabras de Juan Pablo II. En sus últimos días, cuando el silencio parecía llenar el mundo, ciertas revelaciones tenían el poder de estremecer nuestras creencias más profundas. Una de estas revelaciones ocurrió en los últimos momentos de vida del Papa. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. En su lecho de muerte, sus palabras, susurradas, llevaron un mensaje que trascendió las paredes de su residencia en el Vaticano. Imaginemos el Vaticano, un lugar impregnado de historia, envuelto en una atmósfera de solemnidad y profunda espiritualidad. Juan Pablo II, símbolo de fe y resistencia, pasó sus últimos días en oración y contemplación. A pesar de su fragilidad, mantenía firme su propósito de guiar a la humanidad. Fue en estos momentos finales de reflexión que surgió una mención inesperada: Donald Trump. En ese entonces, Trump era conocido como un empresario y figura pública, distante del político que llegaría a ser. Sin embargo, algo en él llamó la atención del Papa, provocando debate entre seguidores y críticos. Las reflexiones finales de Juan Pablo II giraron en torno al Evangelio, especialmente en torno a la historia de Cristo resucitado y Tomás el incrédulo. El Papa empleaba esta historia para resaltar la misericordia divina, una misericordia que trasciende toda comprensión humana. Para él, la figura de Tomás, quien necesitó tocar las heridas de Cristo para creer, ejemplificaba la paciencia y el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Juan Pablo II enfatizaba que Dios nos ofrece oportunidades para creer y buscar la redención, aún con nuestras dudas y errores. Dentro de estos mensajes espirituales profundos, la mención a Trump generó un aire de misterio. Algunos interpretan que el Papa vislumbró en Trump características que podrían influir en el futuro, mientras otros piensan que tuvo una visión sobre los eventos políticos por venir. Estas ideas provocaron diversas interpretaciones y debates, dejando una huella intrigante en sus enseñanzas finales. Comprender mejor las palabras enigmáticas de Juan Pablo II implica situarlas en el contexto de un mundo en constante cambio, donde la fe y la política a menudo se entrelazan de formas inesperadas. El énfasis de Juan Pablo II en la misericordia divina y sus reflexiones sobre figuras contemporáneas como Trump reflejan su profunda comprensión de la complejidad humana y la intervención divina en la historia. Al investigar el significado de estas palabras, exploramos el legado espiritual que el Papa dejó para el mundo. Este análisis podría no solo revelar sus intenciones, sino también ofrecer perspectivas sobre nuestra propia fe y la forma en que entendemos el mundo actual. A medida que avanzamos, surgen más preguntas. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon los últimos días del Papa? ¿Por qué mencionó a Trump, alguien aparentemente ajeno a sus preocupaciones espirituales? Y, lo más importante, ¿qué significan estas revelaciones para nosotros en un mundo marcado por la incertidumbre y la división? Para profundizar en estas cuestiones, es necesario retroceder a los días previos al 2 de abril de 2005. Enfrentando un intenso sufrimiento físico, Juan Pablo II dedicó sus últimos momentos a la oración y la meditación. Su enfoque seguía inquebrantable. No oraba por sí mismo, sino por toda la humanidad.
En sus últimos momentos, rodeado de asistentes y confidentes, su devoción a Dios era evidente. Preparó mensajes llenos de orientación espiritual y reflexiones sobre la condición humana, los cuales se mantuvieron en secreto hasta después de su muerte, revelando a un líder profundamente preocupado por el futuro y los dilemas éticos y morales de la humanidad. Para él, el sufrimiento era una vía de unión más profunda con Cristo. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. En sus oraciones finales no buscaba alivio, sino fuerza y dirección para sus seguidores, intercediendo fervientemente por la Iglesia y pidiendo firmeza en la fe. El Papa también mostró preocupación por el secularismo y el relativismo moral, que consideraba amenazas para la sociedad. En sus mensajes finales enfatizaba la misericordia divina, inspirado en las revelaciones de Santa Faustina Kowalska, y hacía un llamado a confiar en la infinita misericordia de Dios. Además, advertía sobre los riesgos del materialismo y la pérdida gradual de valores espirituales, exhortando a todos a volver a la oración, a asumir roles de liderazgo en sus vidas y a practicar la bondad y la justicia. En una de sus reflexiones más significativas, previó un tiempo de intensa lucha espiritual en el que los fieles necesitarían resistencia frente a las fuerzas del mal. Sus palabras eran una advertencia, pero también un mensaje de esperanza, alentando a la perseverancia en la fe. La centralidad de la misericordia en sus últimas palabras reflejaba su creencia de que en un mundo cada vez más dividido, la misericordia divina era esencial para alcanzar una paz verdadera. En sus últimas oraciones, el Papa repetía con fervor: Jesús, en ti confío, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esta sencilla frase sintetizaba su convicción en el poder redentor de la misericordia divina y representaba una súplica por la humanidad. Conforme su salud declinaba, sus pensamientos se orientaban cada vez más hacia el futuro, visualizando un mundo enfrentando desafíos morales y espirituales sin precedentes. Aunque advertía sobre las tentaciones de la era moderna, su mensaje final estaba lleno de esperanza. Creía que con fe, oración y obediencia a Dios, la humanidad podría superar todas las pruebas. Inspirado en el pasaje del Evangelio de Juan que describe a Cristo resucitado, mostrándole a los apóstoles sus manos heridas, esta escena simboliza la verdadera esencia del amor y la misericordia divina. Un mensaje que Jesús quiso dejar al mundo. Ocurre 8 días después de la resurrección, cuando Jesús se aparece a los discípulos reunidos, temerosos y llenos de incertidumbre. Tomás, conocido como el incrédulo, no estuvo presente en la primera aparición y expresó sus dudas diciendo que solo creería si pudiera ver y tocar las heridas de Cristo. Cuando Jesús regresa e invita a Tomás a tocar las cicatrices, su incredulidad se convierte en una fe profunda, llevándolo a declarar: Señor mío y Dios mío. Este pasaje transmite el mensaje implícito de que la verdadera fe no depende de lo visible, sino de la confianza en lo invisible, como se enseña en la segunda epístola a los Corintios 5:7. Los discípulos tuvieron el privilegio de estar con Jesús durante 3 años, pero llegó el momento en que debían confiar en su presencia espiritual.
La duda de Tomás refleja la postura de muchos en la actualidad, la necesidad de pruebas tangibles para creer. Sin embargo, al ser invitado a tocar las heridas de Jesús, la necesidad de pruebas desaparece y Tomás reconoce la divinidad de Cristo. Jesús, al decir, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Deja claro que la fe ideal trasciende la necesidad de pruebas físicas. La verdadera fe es confiar plenamente en Dios, un ser invisible, y en su palabra. Juan Pablo II veía en este pasaje un fundamento esencial para la Iglesia moderna, destacando que la fe genuina no depende de evidencias materiales, sino de una confianza inquebrantable en el amor y la misericordia de Dios. La transformación de Tomás representa el tipo de fe que el Papa deseaba que los cristianos adoptaran, especialmente en tiempos de duda y dificultades. Su mensaje era claro: la creencia en la resurrección de Cristo trae esperanza y redención, incluso en los momentos más oscuros. Reflexionando sobre este pasaje, Juan Pablo II enfatizaba la necesidad de una fe renovada y firme, especialmente en un mundo cada vez más escéptico. Veía en la incredulidad de Tomás un reflejo de las incertidumbres de la sociedad actual y destacaba la importancia de un encuentro personal con Cristo, incluso sin su presencia física. Este mensaje, centrado en la misericordia y la fe, era un llamado a aceptar el mensaje redentor del Evangelio y confiar en la constante presencia de Cristo en nuestras vidas. Al final de su vida, en sus últimos pensamientos, Juan Pablo II se dirigió a una figura inesperada: Donald Trump. En el contexto de su muerte en 2005, Trump era conocido como un empresario y estrella de la televisión, aún lejano a su futuro político. Sin embargo, el Papa mencionó a Trump, sugiriendo que en el futuro tendría un papel de gran influencia. Sus palabras sobre Trump, aunque enigmáticas, apuntaban a la relevancia de su ascenso en la política mundial, prediciendo que influiría en el curso de los eventos globales. Las reflexiones póstumas de Juan Pablo II sobre Trump despertaron gran curiosidad y generaron debates. ¿Por qué un líder espiritual tan enfocado en la fe y la misericordia mencionaría a Trump? Para entender este mensaje, es necesario considerar el contexto de la profecía y el discernimiento espiritual. Juan Pablo II, reconocido por su profunda espiritualidad, hablaba desde una visión profética, ofreciendo una perspectiva anticipada sobre el futuro. En la tradición católica, las profecías reflejan los designios divinos, y las observaciones del Papa sobre Trump pueden verse como una visión inspirada sobre el futuro, destacando el impacto que su ascenso tendría en la política, la cultura y la espiritualidad mundial. Tras la muerte de Juan Pablo II, la presidencia de Trump confirmó algunos de los cambios que el Papa había anticipado. Las políticas y retórica polarizadoras de Trump tuvieron un impacto global y su gobierno dejó una huella indeleble en la política estadounidense. Tanto sus partidarios como sus críticos han evaluado sus logros y controversias, y desde una perspectiva profética, su presidencia puede verse como una manifestación de los cambios anticipados por el Papa. La relación de Trump con las comunidades religiosas fue un aspecto importante de su administración, ya que recibió el apoyo de aquellos que veían en sus políticas una defensa de los valores espirituales. Esta conexión fue relevante en las reflexiones de Juan Pablo II, quien siempre destacó la importancia de mantener principios espirituales en tiempos desafiantes. Su llamado a la misericordia y al amor servía como guía, instando a los fieles a mantener la fe y la compasión, sin importar las circunstancias. Así, el mensaje de Juan Pablo II sobre la misericordia divina
ofrece una lente para analizar el impacto de Trump desde una perspectiva espiritual, recordando la necesidad de reflexión moral y ética en la política. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. La mención de Donald Trump en las reflexiones de Juan Pablo II plantea un dilema intrigante que se vincula con las profecías y el discernimiento espiritual que el Papa ejercía en su vida. La capacidad de Juan Pablo II para percibir las señales del tiempo y su habilidad para señalar eventos que, aunque parecían lejanos, más tarde se concretaron en la realidad, nos muestra un aspecto fundamental de su ministerio como líder espiritual. Para Juan Pablo II, el mundo estaba en constante transformación y la Iglesia debía estar atenta a esos cambios, adaptándose sin perder su esencia. Es posible que, al mencionar a Trump, el Papa estuviera reconociendo una figura que no solo jugaría un papel importante en la política estadounidense, sino que también podría influir en el equilibrio global y en la espiritualidad de las naciones. En la visión cristiana, la política no es un campo aislado de la vida espiritual, sino que está profundamente entrelazada con los principios del Evangelio. El Papa nunca fue ajeno a la realidad política. Sin embargo, siempre subrayó la necesidad de mantener la fe como guía en medio de las turbulencias del mundo. La política, según Juan Pablo II, debería servir a la humanidad y no al contrario. La figura de Trump, con su estilo controvertido y su enfoque desafiante hacia el statu quo, podría haber sido vista por el Papa como un catalizador de cambios profundos, tanto positivos como negativos, en la sociedad. Además, en el contexto de las visiones proféticas de Juan Pablo II, su mención de Trump no se limitaba a la política como tal, sino a la influencia más amplia que podría ejercer sobre la cultura y la moral de la sociedad. El Papa fue testigo de la transformación cultural que ocurrió durante su papado, los cambios en los valores, el crecimiento del secularismo, la polarización social y política, la globalización, entre otros fenómenos. En este escenario, la presencia de figuras como Trump podría ser interpretada como un signo de los tiempos, un recordatorio de que el mundo necesitaba más que nunca una renovación espiritual. Los movimientos políticos y las figuras de poder, al final, reflejan el estado espiritual de las naciones, y Juan Pablo II entendió que el poder material nunca debe separar al hombre de Dios. Por lo tanto, la figura de Donald Trump, dentro del análisis de las enseñanzas del Papa, puede interpretarse como una figura en la que convergen tanto las tensiones como las oportunidades de cambio. Las reflexiones del Papa sobre la política, la moral y la cultura en el siglo XXI, especialmente en tiempos de incertidumbre, eran un llamado a la Iglesia para que no se dejara arrastrar por las corrientes del momento, sino que mantuviera una firmeza inquebrantable en la enseñanza de Cristo. Además de su visión profética, Juan Pablo II también abordó la cuestión del sufrimiento humano. A lo largo de su pontificado, enfrentó numerosos desafíos, desde la caída del muro de Berlín hasta los conflictos en los Balcanes, pasando por las tensiones en América Latina y África. Siempre fue un defensor de la paz, un mensajero de la reconciliación y un firme creyente en el poder redentor del sufrimiento humano. Su acercamiento al sufrimiento no era una simple resignación, sino una profunda comprensión de que, a través de la cruz de Cristo, el sufrimiento se transforma en esperanza. Esto también se aplicaba a las dificultades políticas y sociales que él observaba. Para él, el sufrimiento de las naciones no era un signo de desesperanza, sino una oportunidad para la redención y para el resurgir de la fe. En este contexto, las tensiones que surgen alrededor de figuras como Trump también podrían verse a través del prisma del sufrimiento y la redención.
Las divisiones que generaron sus políticas y su estilo de liderazgo pueden ser consideradas como una especie de prueba para la sociedad contemporánea, un desafío que podría, si se maneja correctamente, llevar a un renacimiento espiritual. En los últimos días de vida del Papa Juan Pablo II, sus palabras finales dejaron una huella profunda en los corazones de millones de personas, impregnadas de misterio y reflexión. Una mención inesperada llamó la atención de todos: el nombre de Donald Trump. Nadie imaginaba que el amado Papa, en su lecho de muerte, mencionaría a esta figura que luego se convertiría en un destacado líder mundial. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Su voz, aunque debilitada, transmitió un mensaje enigmático que resonó mucho más allá de las murallas del Vaticano, despertando asombro y una sensación de urgencia que persiste hasta hoy. Los fieles católicos lloraron profundamente al escuchar estas últimas reflexiones del Papa, percibiendo un peso especial en sus palabras. La pregunta persistía: ¿qué intentaba comunicar Juan Pablo II al mencionar a Trump en sus momentos finales? ¿Fue una advertencia, una visión profética o un llamado compasivo para que el mundo preste atención en tiempos de desafíos y cambios? Muchos interpretaron sus pensamientos finales como algo más que simples reflexiones. Vieron en ellos un mensaje para un mundo al borde de una transformación crucial. La sorpresiva mención de Trump en este contexto sagrado generó una atmósfera de especulación. Años antes de que se convirtiera en un personaje central en el ámbito político, el Papa pronunció su nombre, dejando una estela de preguntas. Con Estados Unidos enfrentando actualmente divisiones políticas, tensiones culturales y desafíos a los valores morales y religiosos, las palabras de Juan Pablo II cobran una relevancia inquietante. ¿Pudo haber previsto los mismos dilemas que hoy fracturan la sociedad? Esta interrogante invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad, la compasión y los valores espirituales para enfrentar tiempos de incertidumbre. Para entender la magnitud de este mensaje, es necesario retroceder a los días previos al 2 de abril de 2005. A medida que su salud se deterioraba, Juan Pablo II soportó un gran sufrimiento físico, pero dedicó sus últimas horas a la oración y contemplación, rodeado de asistentes y personas de confianza en su residencia del Vaticano. Pasó esos días finales escribiendo pensamientos en cuadernos, con la esperanza de guiar a futuras generaciones. A pesar de su fragilidad, su compromiso con Dios y con la humanidad permaneció inquebrantable. Después de su muerte, sus escritos fueron publicados progresivamente, revelando a un pastor que intuía una época de crisis moral y espiritual. Estas palabras advertían sobre los peligros del secularismo y el materialismo, instando a los fieles a reforzar su conexión con la oración, buscar la sabiduría divina y practicar la compasión y la justicia. Su mención de Trump se presenta ahora como un enigma que nos impulsa a reflexionar sobre la necesidad de fortaleza espiritual y claridad moral en un mundo impredecible. El Papa subrayó el poder de la misericordia divina, una devoción que él había abrazado profundamente, especialmente a través de su veneración a Santa Faustina Kowalska y su mensaje de infinita misericordia. En uno de sus escritos finales mencionó la historia de Jesús resucitado y el apóstol Tomás, una lección sobre la fe y la misericordia.
Juan Pablo II veía en este relato una llamada a abrazar la fe, incluso en momentos de duda. Hoy, cuando Estados Unidos enfrenta debates sobre la libertad religiosa, el relativismo moral y el impacto del poder político, las palabras finales del Papa sobre Trump cobran un significado especial. Trump se ha convertido en símbolo de algunos de estos problemas, suscitando reacciones polarizadas. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. La alusión de Juan Pablo II sugiere que vio en él un reflejo de las ambiciones mundanas que pueden desafiar la integridad espiritual y moral. Los papas que le sucedieron han continuado enfrentando el desafío de equilibrar los valores tradicionales de la Iglesia con el mundo en transformación. Este mensaje final del Papa Juan Pablo II sigue resonando como una advertencia y un llamado a la reflexión. Su legado de misericordia, compasión y fe permanece como un faro de esperanza, recordándonos la importancia de la espiritualidad en tiempos de cambio. Ya sea que sus palabras sobre Donald Trump fueran una advertencia específica o una reflexión sobre la naturaleza del poder y la influencia, sirven como un recordatorio de que nuestra fe debe guiarnos aún en tiempos de incertidumbre y que nuestras acciones deben reflejar la misericordia y el amor ilimitado del Evangelio. Acompáñenos mientras exploramos el legado de Juan Pablo II, sus reflexiones finales y las preguntas profundas que plantean para nuestro mundo actual. Las advertencias del Papa eran graves, pero también llenas de esperanza, ya que creía que, mediante la fe, la oración y la obediencia a los mandamientos de Dios, la humanidad podría superar estos desafíos. En sus últimos momentos, cuando ya no tenía fuerzas para hablar, continuó orando en silencio, con pensamientos dedicados a la redención del mundo y al fortalecimiento de los fieles para resistir las pruebas venideras. Su fe inquebrantable y su profundo compromiso con el bienestar espiritual de la humanidad evidenciaron su amor y dedicación. En sus últimos pensamientos, Juan Pablo II se inspiró en un pasaje específico del Evangelio que tocó profundamente su corazón. La aparición de Cristo resucitado a los apóstoles, donde les muestra sus heridas. Esta poderosa escena, que ocurre 8 días después de la resurrección, presenta a Tomás, quien dudaba hasta ver las heridas de Cristo. Cuando Jesús le invita a tocar sus heridas, la duda de Tomás se convierte en fe firme y con reverencia exclama: «Señor mío y Dios mío». Este momento, más que un simple encuentro, fue una señal para los creyentes de todas las épocas de caminar por fe y no solo por lo que ven. 2 Corintios 5:7. El viaje de Tomás simboliza la lucha de muchos al confiar en lo invisible, en las promesas de Dios, aún sin pruebas tangibles. Este mensaje sigue siendo relevante en nuestro mundo actual, donde la fe se pone a prueba con frecuencia. Al igual que Tomás buscaba pruebas físicas, muchos hoy buscan signos visibles para afirmar su fe. En Estados Unidos, los líderes políticos a menudo apelan al simbolismo religioso para ganar confianza, invocando valores que resuenan entre los cristianos. Recientemente, el Papa Francisco expresó preocupación sobre figuras políticas como el expresidente Donald Trump,
advirtiendo a los creyentes a ser cautelosos con aquellos que usan la religión para ganar poder sin reflejar la humildad y compasión cristianas. Esta advertencia se alinea con las enseñanzas de Jesús, que instan a distinguir la verdadera fe de lo que puede ser solo una apariencia de piedad. Para el Papa Francisco, algunas posturas de Trump parecían distanciarse del Evangelio, promoviendo división en lugar de unidad y compasión. Cuando Trump se presentó frente a la iglesia de San Juan sosteniendo una Biblia, aunque la imagen era simbólica, también recordó a los creyentes el peligro de confundir manifestaciones externas con fe genuina. La historia de Tomás y la respuesta de Jesús invitan a los fieles a no depender solo de lo visible, sino a buscar el verdadero espíritu de las enseñanzas de Cristo. El encuentro de Tomás con Cristo es emblemático. La invitación de Jesús a tocar sus heridas fue un acto de misericordia y un llamado eterno a creer sin depender de pruebas físicas. Estas palabras resuenan aún hoy, recordándonos que la fe va más allá de lo visible. Juan Pablo II, al igual que el Papa Francisco, entendió que el camino de la fe no consiste en resolver todas las dudas, sino en abrazar las heridas de Cristo como símbolo de amor y sacrificio y en seguirlo incluso en la oscuridad. A la luz de estas enseñanzas, los creyentes deben examinar lo que ven y lo que yace más allá. El camino de la fe, como aprendió Tomás, es un llamado a pasar de las pruebas visibles a una convicción profunda, confiando en el amor perdurable de Cristo. Las advertencias del Papa Francisco sobre líderes que manipulan la religión nos recuerdan que la verdadera fe no se basa en grandes exhibiciones, sino en la confianza silenciosa en Dios, quien nos guía en un mundo incierto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos comentadores creen que el oscurecimiento del sol sirvió como un velo que cubría el sufrimiento y la desnudez de Cristo. El segundo evento sobrenatural fue un gran terremoto que hizo abrirse las tumbas y resucitar a muchos muertos. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchas personas santas que habían fallecido volvieron a la vida. Tras la resurrección de Jesús, estas personas entraron en la ciudad santa y aparecieron ante muchos. Mateo 27, 51 a 53. El tercer acontecimiento milagroso sucedió en el templo, al morir Cristo. El velo que separaba al hombre de Dios se rasgó de arriba a abajo, una clara señal del cielo. Este hecho provocó que muchos sacerdotes llegaran a la fe, Hechos 6:7. Cuando estos sacerdotes supieron lo ocurrido en el Calvario a las 3 de la tarde, la hora tradicional de la inmolación de los corderos para la Pascua, algunos creyeron y depositaron su fe en Cristo. En ese momento, mientras miles de personas estaban en el templo para el sacrificio pascual, las manos invisibles rasgaron el grueso velo del templo. Dios rompió la barrera que separaba al hombre de él, demostrando que el camino a su presencia estaba abierto para todos. Cristo, con su sacrificio, eliminó la barrera que el pecado había impuesto, abriendo una relación directa con Dios. La crucifixión de Jesús refleja tanto la gravedad del pecado como el profundo amor de Dios por la humanidad. El Evangelio es la noticia de un Salvador viviente que murió por nosotros para que podamos conocer a Dios. Él tomó el castigo que merecíamos, clavándolo en la cruz. Si nos arrepentimos, cambiamos de rumbo y ponemos nuestra fe en Cristo, seremos salvados y recibiremos las bendiciones del pacto, incluida la vida eterna. Este mensaje, entre los muchos significativos, fue resaltado en los últimos mensajes del Papa Juan Pablo II, quien ofreció una visión sorprendentemente profética sobre Donald Trump, entonces conocido principalmente como empresario
y figura televisiva. Sin embargo, en sus reflexiones, el Papa indicó que Trump podría jugar un papel importante en eventos futuros. Esta observación ha sido interpretada como una advertencia profética, instando a los creyentes a ser vigilantes y a orar por los líderes y acontecimientos que moldean el mundo. Tras la muerte de Juan Pablo II en 2005, el ascenso de Trump en la escena política ha sido notable y controvertido, con implicaciones profundas para Estados Unidos y el mundo. Examinar el rol de Trump en la línea de esta visión profética del Papa implica observar su influencia en áreas como la política, la cultura y la religión. Los comentarios de Juan Pablo II pueden interpretarse como un llamado a la vigilancia y al discernimiento ante líderes cuyas acciones pueden tener tanto efectos positivos como desafiantes. La figura de Trump, sujeta a diversas interpretaciones, parece encajar en el tipo de influencia y desafío moral que el Papa anticipó, invitando a los creyentes a profundizar en la fe y permanecer alerta. En sus últimos momentos, el Papa Juan Pablo II pronunció la oración «Jesús, en ti confío», implorando misericordia para nosotros y para el mundo entero. Un mensaje que recuerda la importancia de la compasión, el perdón y la vigilancia ante las fuerzas de la oscuridad. Los pensamientos de Juan Pablo II, en el silencio del Vaticano, a veces se dirigían hacia el futuro, contemplando figuras como Trump, cuyo impacto moral y espiritual todavía desafía nuestras interpretaciones. El libro de Daniel ofrece una perspectiva eterna sobre la naturaleza de los líderes y su influencia. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Daniel 2:21. Las reflexiones del Papa Juan Pablo II evocan una comprensión similar, sugiriendo que, aunque el papel de Trump es significativo, su importancia forma parte de un propósito divino que demanda sabiduría, discernimiento y una fe bien fundamentada. Al igual que las visiones de Daniel que resaltan la dualidad de los líderes humanos, las palabras del Papa nos recuerdan que la fe debe trascender el poder terrenal. Uno de los pilares centrales del legado de Juan Pablo II es su firme énfasis en la misericordia de Dios y el amor infinito de Cristo. Para él, la fe genuina no se sostiene en logros políticos ni en reconocimientos públicos, sino en la resiliencia silenciosa del amor, la humildad y la confianza en la misericordia divina. Exhortó a los creyentes a permanecer vigilantes y a cimentar su fe, no en aquellos que usan la religión para obtener beneficios personales o políticos, sino en la verdad eterna del Evangelio. Las palabras de Jesús, velen y oren, para que no caigan en tentación, Mateo 26:41, resuenan en el mensaje del Papa, quien instó a sus seguidores a adherirse a las verdades espirituales sin dejarse seducir por el atractivo efímero del poder terrenal. Para Juan Pablo II, el impacto de Trump no estaba centrado en el éxito terrenal, sino en sus implicaciones espirituales. Así como Cristo advirtió sobre los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, Mateo 7:15. El Papa nos desafía a encontrar la verdad en Cristo y no en figuras humanas pasajeras. Esta advertencia refleja la sabiduría de las Escrituras, recordándonos que debemos evaluar cada palabra, acción e influencia en relación con la pureza del Evangelio. Al reflexionar sobre la visión profética de Juan Pablo II, queda claro que sus palabras sobre Trump van más allá de una simple previsión. Son un llamado a los creyentes a fortalecer su relación con Dios, buscar su misericordia de corazón y vivir la compasión y el perdón aún en tiempos de división. Su mensaje nos recuerda, como dijo San Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Efesios 6:12. Esta reflexión destaca que nuestra lealtad pertenece al reino de Dios, no a líderes terrenales o ideologías políticas. El último llamado del Papa Juan Pablo II es una invitación a los creyentes a volver sus corazones hacia la misericordia de Cristo, vivir en compasión y buscar más allá de las apariencias para descubrir el verdadero espíritu del amor divino. En su mensaje, el Papa exhorta a cada cristiano a enfrentar los desafíos de la vida moderna con una fe anclada en Cristo, confiando no en lo visible, sino en la promesa duradera del amor y la gracia infalibles de Dios. Durante décadas, muchos han esperado ansiosamente este momento, pero pocos estaban realmente preparados para la revelación que haría el Papa Francisco. En un acto de profunda fe y valentía, él ha compartido con el mundo uno de los mayores misterios de la Iglesia, el tercer secreto de Fátima. Este mensaje, mantenido en silencio por tanto tiempo, ahora se revela para advertirnos, guiarnos y despertar nuestras conciencias. ¿Qué quiso decirnos la Virgen María? ¿Por qué la Iglesia decidió guardar este secreto por tanto tiempo? Hoy, más que nunca, estamos llamados a escuchar con atención, porque este mensaje puede transformar nuestras vidas y el destino del mundo. La Virgen María, con su amor maternal, nos invita a abrir nuestros corazones a la oración, al arrepentimiento y a una fe inquebrantable en su inmaculado corazón. ¿Estás preparado para conocer lo que el cielo nos ha guardado? Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y escribir tu nombre o el de un ser querido que necesite oración en los comentarios. Al unirte a esta comunidad de fe, tus intenciones serán incluidas en nuestras oraciones durante el Santo Rosario. Recuerda que Dios bendice a quienes se acercan a Él con un corazón sincero y lleno de fe. Desde hace décadas, el misterio del tercer secreto de Fátima ha despertado el interés de los fieles. Muchos han especulado sobre el verdadero contenido de esta revelación entregada por la Virgen María en 1917. La aparición a los tres pastorcitos portugueses, Lucía, Francisco y Jacinta, marcó un hito en la historia espiritual. Con sabiduría y fe profunda, el Papa Francisco decidió finalmente hacer público este secreto, sacando a la luz una verdad que permanecía bajo llave. ¿Qué mensaje nos quiso dar la Virgen? ¿Por qué se mantuvo oculto tanto tiempo? Estas preguntas resuenan en la mente de los creyentes que buscan respuestas sinceras sobre el significado de las revelaciones de Fátima. Es fascinante pensar cómo la Virgen eligió a tres niños humildes para transmitir un mensaje tan significativo. Las apariciones de Fátima trajeron un urgente llamado a la oración, la conversión y la penitencia. El tercer secreto, que ha sido objeto de teorías y debates, toca fibras profundas en los fieles que desean conocer la verdad. Al revelarlo, el Papa Francisco abrió un camino hacia una comprensión más profunda de las intenciones divinas, recordándonos la importancia de la fe, el rosario y el Inmaculado Corazón de María como medios de protección espiritual. No es casualidad que este secreto esté lleno de simbolismos que siguen impactando a los cristianos de hoy. El tercer secreto no solo es un mensaje espiritual, también es una advertencia. El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre su contenido con humildad y fe, recordando que la Virgen María siempre ha estado presente en momentos cruciales de la historia, guiándonos hacia la oración y el arrepentimiento. A través de este mensaje, la Virgen nos llama a intensificar nuestra vida espiritual, a rezar el rosario con devoción y a consagrarnos a su Inmaculado Corazón,
nos ha dado las herramientas necesarias para protegernos en tiempos difíciles, y el tercer secreto es una pieza clave para comprender el plan divino. Las revelaciones de Fátima siempre han estado llenas de simbolismo profundo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra fe y nuestras acciones en el mundo. Al revelar el tercer secreto, el Papa Francisco no solo nos informa, nos guía hacia una vida más comprometida con la oración y la fe, un llamado urgente a no permitir que el mal prevalezca en nuestros corazones y a confiar en el poder del rosario como defensa contra las tinieblas. Como Madre amorosa, María nos recuerda que su inmaculado corazón es un refugio seguro, especialmente en tiempos de tribulación. Cada vez que el Papa Francisco menciona el tercer secreto de Fátima, el mensaje es claro. Debemos estar espiritualmente preparados. La Virgen María ha advertido a la humanidad sobre los peligros que enfrentamos, pero también nos ha ofrecido su protección. Es momento de profundizar nuestra relación con Dios, intensificar nuestras oraciones y confiar en que bajo el manto de María estamos seguros. La revelación del tercer secreto no debe causar miedo, sino esperanza. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, la Virgen está con nosotros, guiándonos siempre hacia Cristo. Este tercer secreto también nos enseña que la batalla espiritual es una realidad. En este mensaje, la Virgen nos invita a no perder la fe, a perseverar en la oración y a luchar contra las fuerzas del mal con el rosario en la mano. Esta revelación es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios y con la Iglesia. El Papa Francisco ha cumplido su misión de iluminar este misterio y ahora nos corresponde a nosotros responder con fe, esperanza y amor. María, en su infinita sabiduría, nos ha dado las herramientas para vencer cualquier oscuridad. Así, al revelar el tercer secreto de Fátima, el Papa Francisco nos da la oportunidad de mirar más allá de las apariencias. El verdadero mensaje de la Virgen no es de condena, sino de salvación. Nos invita a refugiarnos en su inmaculado corazón, a rezar el rosario con fervor y a confiar en el poder de Dios para guiarnos a través de los momentos más oscuros. Pero este es solo el comienzo de una verdad más profunda, una que nos llevará a comprender el verdadero significado de las apariciones de Fátima y lo que la Virgen quiere enseñarnos para nuestro tiempo. El relato de las apariciones en Fátima nos transporta a una época de profunda incertidumbre global, marcada por guerras y revoluciones. En medio de este caos, la Virgen María trajo un mensaje de esperanza y protección a través de la fe. Cuando se revelaron los dos primeros secretos en 1941, quedó claro que el mal existe, pero que con la intercesión divina y la oración, en especial mediante el rosario, podemos superarlo. El tercer secreto, mantenido oculto hasta el siglo XXI, representa una culminación de estos mensajes, invitándonos a una reflexión profunda sobre el camino que la humanidad debe seguir para alcanzar la salvación. Lucía, la mayor de los tres pastorcitos, continuó compartiendo sus memorias y reflexiones sobre estas apariciones a lo largo de su vida. Gracias a sus escritos, conocemos en detalle los eventos que rodearon estas revelaciones. Fue ella quien primero reveló los dos secretos, y su testimonio resultó crucial para comprender el impacto de estos mensajes en la espiritualidad de millones de personas. A través de Lucía, la Virgen nos recordó la importancia de la penitencia, la oración constante y la devoción al Inmaculado Corazón de María como medios para acercarnos a Dios. El impacto de las apariciones en Fátima no se limita a aquel tiempo. Hoy en día, el mensaje de la Virgen sigue resonando en los corazones de los fieles, invitándonos a reflexionar sobre nuestras vidas y el estado del mundo. En una época en la que la humanidad enfrenta numerosos desafíos, las palabras de la Virgen
cobran más sentido que nunca. El rosario continúa siendo una de las herramientas más poderosas para afrontar las dificultades espirituales y temporales. El contexto histórico nos permite comprender que estos mensajes no fueron solo para el pasado, sino que nos guían en nuestro camino de fe. Conociendo la historia de Fátima y los secretos revelados, es crucial no olvidar el mensaje central, un llamado a la conversión, la oración y la fe en el poder de Dios. Aunque el tercer secreto permaneció en misterio durante mucho tiempo, está íntimamente ligado a los eventos actuales. La Virgen nos preparó para tiempos difíciles, pero también nos dio esperanza, recordándonos que con fe y oración podemos hallar la paz que tanto anhelamos. El tercer secreto de Fátima se presentó como una visión cargada de simbolismo, revelando una intensa batalla espiritual que definiría el destino de la humanidad. La imagen de un ángel con una espada de fuego, dispuesto a destruir el mundo, es impactante, pero las llamas que amenazaban con consumir todo fueron apagadas por la luz protectora de la Virgen María. Esta visión nos invita a reflexionar sobre su papel como intercesora y defensora en tiempos de tribulación. La espada de fuego simboliza la justicia divina y nos recuerda que sin conversión y fe, las consecuencias espirituales son inevitables. En la visión se muestra al Papa recorriendo una ciudad en ruinas, orando por las almas que yacen en su camino, acompañado de obispos, sacerdotes y religiosos que suben una montaña hacia una gran cruz. El sacrificio del Santo Padre, quien es martirizado por soldados, no solo representa el dolor, sino que también es un recordatorio del precio que implica defender la fe en medio de la oscuridad. Los mártires, tanto en el pasado como en el presente, son testigos del poder de la fe frente a las fuerzas del mal. La espada de fuego, apagada por la luz de la Virgen, representa la misericordia divina, siempre disponible para quienes buscan arrepentirse y volver a Dios. Este tercer secreto enseña que, aunque el mal parezca prevalecer en el mundo, la protección de María y la intercesión de los santos son más poderosas. La batalla entre el bien y el mal continúa. Pero no debemos olvidar que tenemos herramientas espirituales, como el rosario, para afrontar las pruebas. Cada oración es un escudo que nos protege y nos acerca al Inmaculado Corazón de María, donde encontramos refugio en momentos difíciles. La visión muestra una iglesia que sufre, pero que también se mantiene firme en su fe. Los obispos, sacerdotes y religiosos, subiendo la montaña hacia la cruz, representan a todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han perseverado en la fe a pesar de las pruebas. Este es un llamado a que cada uno de nosotros tome su cruz y siga a Cristo, confiando en que, aunque el camino sea arduo, la victoria final pertenece a Dios. El sacrificio personal, la oración y la penitencia son formas de unirnos a esta batalla espiritual y de contribuir a la redención del mundo. Este simbolismo no solo se muestra en las figuras de la visión, sino también en el papel del ángel que clama 3 veces pidiendo arrepentimiento. Es una súplica por la conversión del corazón humano, un llamado a dejar atrás el pecado y abrazar la justicia y misericordia divina. El tercer secreto, en su esencia, es una advertencia amorosa, un recordatorio de que aún hay tiempo para cambiar el rumbo de nuestras vidas y volver a Dios con sinceridad. María nos ofrece su ayuda, pero depende de nosotros aceptar este llamado y actuar con fe y devoción. En esta visión también vemos a los ángeles recogiendo la sangre de los mártires, símbolos de la redención y del poder santificador del sufrimiento. A través del sacrificio, no solo encontramos dolor, sino también esperanza y salvación. Los mártires nos recuerdan que el sufrimiento ofrecido a Dios se transforma en una fuente de gracia y redención. Este aspecto del tercer secreto
nos invita a ver nuestras propias pruebas como oportunidades para acercarnos más a Dios, ofreciendo nuestros dolores y dificultades como actos de amor y fe. Este tercer secreto, lleno de imágenes poderosas, nos recuerda que la batalla espiritual está en curso, pero que no estamos solos. La Virgen María, con su luz radiante, nos protege y guía en cada paso. Aunque enfrentemos tiempos oscuros, su Inmaculado Corazón es nuestro refugio y el rosario, nuestra arma más poderosa. Sin embargo, aún queda más por descubrir en el mensaje de Fátima, un mensaje que sigue resonando hoy y que nos invita a mantenernos firmes en la fe, confiando en que al final la luz siempre vencerá a las tinieblas. El llamado a la conversión que la Virgen hizo en Fátima es tan urgente hoy como lo fue en 1917. En cada una de sus apariciones, María insistió en la necesidad de arrepentirse y volver a Dios con un corazón sincero. La oración, especialmente el rezo del Santo Rosario, se convirtió en el pilar fundamental de su mensaje, una herramienta poderosa contra las fuerzas del mal que amenazan a la humanidad. El tercer secreto refuerza este llamado, subrayando la importancia de la penitencia como un camino de salvación y protección espiritual. La Virgen, en su Inmaculado Corazón, nos invita a abrazar estas prácticas con fervor como escudo ante las adversidades. El mensaje de Fátima no es solo una advertencia, sino una invitación a la esperanza. María, al revelarnos estos secretos, nos ofrece una vía para cambiar el curso de los acontecimientos que amenazan al mundo. La oración constante, la penitencia y el arrepentimiento son los medios que la Virgen nos ha dado para atraer la misericordia de Dios y evitar los castigos anunciados. El rosario, en particular, es un arma espiritual de gran poder, una cadena de oraciones que nos une al cielo y que, según las palabras de la Virgen, puede cambiar el destino de las almas y del mundo entero. Al rezar el rosario, respondemos al llamado de la Virgen María para luchar contra las fuerzas del mal. El tercer secreto de Fátima nos muestra que la batalla espiritual es real, pero también que tenemos la capacidad de enfrentarla con nuestra fe, un arrepentimiento sincero y una vida de oración. Estos actos no solo fortalecen nuestro espíritu, sino que también contribuyen a la salvación de otros. El rosario no solo nos protege, sino que tiene el poder de transformar el mundo, atrayendo la gracia y la misericordia de Dios en momentos difíciles. La penitencia, como señaló la Virgen, es un acto de humildad que nos acerca a Dios, una forma de reparación por nuestros pecados y los de la humanidad. María nos insta a vivir en fe y arrepentimiento, no solo por nuestra salvación, sino también para interceder por quienes aún no han encontrado el camino de la conversión, un deber espiritual que compartimos todos. A través de la oración, especialmente del rosario, podemos ofrecer nuestras súplicas por quienes más lo necesitan, acercándolos al Inmaculado Corazón de María y a la misericordia infinita de Dios. El mensaje de Fátima nos recuerda que nunca es tarde para volver a Dios. María nos pide que no nos desanimemos frente a las dificultades, sino que con fe y devoción confiemos en el poder del arrepentimiento y la oración. Incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo, reflejada en el Inmaculado Corazón de María, sigue brillando para guiarnos. El tercer secreto nos advierte sobre las consecuencias del pecado, pero también nos da esperanza. Con conversión y oración, podemos evitar la destrucción y encontrar la salvación en el amor de Dios. Este llamado a la fe es para toda la vida. María nos invita a hacer del rosario una práctica diaria, a consagrarnos a su Inmaculado Corazón y a confiar en la promesa de salvación que Dios nos ha dado.
Cada oración es un paso hacia la luz. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la vida de una persona común puede transformarse hasta el punto de inspirar a millones de personas en todo el mundo? ¿Qué impulsa a alguien desde una infancia humilde en las calles de Buenos Aires a convertirse en una de las voces más influyentes y compasivas de la Iglesia Católica? Antes de que esa travesía iniciara, hubo un momento decisivo que no solo cambió su destino, sino que preparó el camino hacia una revelación capaz de desafiar las creencias de los fieles más devotos. ¿Cómo una infancia modesta en Argentina podría estar conectada con una verdad sobre Jesús que estremecería la fe de tantos? Este es el enigma fascinante que envuelve a Jorge Mario Bergoglio, el hombre que el mundo conocería como el Papa Francisco. Su historia va más allá de la fe y la devoción. Es también un relato de transformación personal y revelaciones profundas que han tocado corazones en todo el planeta. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Jorge fue el mayor de 5 hermanos, criado en una familia de recursos limitados. Su padre, Mario, un inmigrante italiano, trabajaba en el sector ferroviario para asegurar un sustento digno, mientras su madre, Regina, una mujer devota y amorosa, se dedicó a inculcar valores como la fe, el respeto y el amor familiar. Creció en un barrio donde convivían familias de diversas culturas, lo que le brindó desde pequeño una perspectiva única sobre la humanidad y una capacidad de empatía que lo acompañaría toda su vida. Aunque su familia era profundamente católica, fue en este entorno multicultural donde Jorge comenzó a desarrollar una sensibilidad especial hacia las diferentes formas de vida, lo que moldearía su comprensión de la espiritualidad. A medida que se educaba en una escuela católica dirigida por los salesianos, también recibió una formación religiosa sólida. Desde joven, Jorge mostró una curiosidad insaciable. Observaba el mundo con sensibilidad, lo que lo llevó a interesarse profundamente en la espiritualidad. Sus padres percibieron su inclinación y lo inscribieron en una escuela católica reconocida por su enfoque moral y espiritual, donde se destacó tanto en lo académico como en su interés en las enseñanzas de la fe. Las clases de catecismo despertaron en él un anhelo de comprender las Escrituras a un nivel más profundo, y sus guías espirituales pronto reconocieron su potencial. Conforme crecía, sus preguntas sobre la fe y el rol de la Iglesia en el mundo lo llevaron a reflexionar profundamente. Mientras muchos de sus amigos soñaban con carreras tradicionales, Jorge sentía un llamado distinto, una voz interior que lo guiaba hacia un camino espiritual. Durante su adolescencia, una grave infección pulmonar lo llevó a una cirugía de emergencia en la que perdió parte de uno de sus pulmones. Este episodio fue un punto de inflexión, ya que le permitió reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el propósito de su existencia, reforzando su vocación de servir a Dios. Al completar su formación académica, decidió ingresar al seminario apoyado por su familia. Se matriculó en el Seminario de Buenos Aires, donde se sumergió en estudios de teología, filosofía y formación pastoral. En 1958, entró a la Compañía de Jesús y asumió los votos de pobreza, castidad y obediencia, principios fundamentales en la vida jesuita. Su formación fue rigurosa y se centró en el servicio a la comunidad, lo que afianzó su visión de servicio y misión pastoral. En 1969 fue ordenado sacerdote, marcando el inicio de una vida dedicada a la enseñanza y al trabajo pastoral. Durante este tiempo turbulento en Argentina, caracterizado por una dictadura militar, Jorge se mantuvo fiel a sus principios inspirados en la justicia y la misericordia.
En 1973 fue nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina.